Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer, como siempre, saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía de Diálogo con Ernesto López y la edición especial de los días viernes. Obviamente, donde tenemos, como siempre, nuestros análisis políticos muy importantes que contribuyen, desde luego, a fortalecer todos esos procesos de construcción y lecturas que se necesitan de los temas de país, a efecto que cada quien pueda tener su propia lectura del mismo. Esta mañana, pues como siempre, quiero saludar a nuestros panelistas de hoy, como siempre, al doctor Kirio Waldo Salgado. Doctor, qué gusto, como siempre, saludarle. Buenos días. Muchas gracias, el Señor los bendiga a todos. Julio Valdivieso también, buenos días, qué gusto saludarte. Buenos días, Ernesto, buenos días a todos los panelistas. Así es, en ausencia también de nuestros acostumbrados panelistas, Juan José Martel, así como también de Garry Safi, nos acompaña doña Gloria Salguero Gross esta mañana. Gracias por acompañarnos, doña Gloria. Te agradezco la invitación y para mí es de mucho agrado estar frente a las cámaras y saludar a mis compañeros. Así es, en efecto, también Roberto Cañas, también gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. Qué bueno, siempre es un gusto estar en diálogo con Ernesto López y con las personas con las que compartimos esta mesa. Como siempre hablas por teléfono, mejor te invitaron. Bueno. ¿Ah? Qué bueno, qué bueno. Los espacios existen, ¿no? Eso es lo más importante. Además es el próximo santo, que va a ser beatificado. Ah, vaya, qué bueno. Gracias, Roberto, por acompañarnos esta mañana de día viernes. No puede pasar por alto este día, desde luego, en nuestro análisis político de los viernes, la lista hecha pública de asesores de las distintas fracciones legislativas, en la que digamos que como periodista y también grupo de panelistas responsables, no discutiremos, fíjense ustedes, la importancia que tiene la figura y el papel que desarrolla un asesor. Eso no lo vamos a poner en discusión, sino vamos a debatir el excesivo y el discrecional abuso y descontrol que existe y que hemos conocido ahora por sus administradores, que en este caso son los mismos partidos políticos. Es decir, para hacer de esas contrataciones laborales sus inmediatas cartas de pago a militantes y hasta para beneficiar con puestos a sus familiares. Y es que más allá de causar una indignación ciudadana, este tipo de información oculta pone en entredicho la falta de una verdadera transparencia, digamos, en todos los órganos del Estado. Porque no solo ahí sucede también en las alcaldías, y esto lleva, desde luego, o vale, de alguna manera, hacerse la pregunta sobre, digamos, la necesidad de hacer valer el estricto funcionamiento de la fiscalización de instituciones como la Corte de Cuentas de la República, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública, entre otros, digamos, instituciones que deberían de tener este control. Así es que ese es un tema que vamos a poner en perspectiva, en discusión, con nuestros invitados de hoy. Otro tema que esperamos abordar, si es que nos queda tiempo, con nuestros panelistas, es la sobredemanda de trabajo que tiene el Instituto de Medicina Legal y también la discrepancia que hay con las cifras y el tipo de homicidios que están de alguna manera dando a conocer las autoridades de seguridad pública. Así es que, y como siempre, vamos a guiarnos en este debate con tres preguntas claves, las cuales vamos a tener presentes. La primera de ellas dice así, veamos. ¿A quién corresponde vigilar porque las plazas laborales sean acordes a las necesidades del trabajo legislativo? ¿A quién le corresponde hacer esta vigilancia? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿qué medidas concretas deben tomarse para evitar el abuso en la asignación de plazas públicas? Ese es otro aspecto que también no puede pasar por alto en la discusión. Y el tercer elemento, desde luego, con el segundo tema, ¿qué medidas puntuales debe de tomar el gobierno para evitar el alza de homicidios, que por cierto ha tenido un disparo preocupante para la ciudadanía? Yo no entiendo por qué hay diputados que tienen 5 o 6 asesores, porque eso nos vendría a poner dentro del ojo de la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué? Porque la Sala de lo Constitucional, entre la Constitución de la República, entre los requisitos que se necesita para ser diputado, se necesita moralidad e instrucción notorias. Hay una discrecionalidad abusiva de parte de la directiva de la Asamblea Legislativa, no de esta,
porque esta acaba de entrar, pero de las anteriores, y no me refiero solo a la de Sigfrido Reyes, sino que a todas las anteriores, exceptuando la de Glorita Salguero, que a mí me consta que ella se comportó como una persona proba, una persona justa. Nos lleva a nosotros a decirle a la gente: a nosotros nos importa poco que ustedes estén aguantando hambre, a nosotros nos importa poco que no haya empleo, a nosotros nos importa poco que no haya beneficios para toda la gente más pobre. ¿Por qué? Porque nosotros somos los más importantes del país. Ciro Cruz Cepeda, además de ser diputado al Parlamento Centroamericano, es asesor de la presidencia de la Asamblea Legislativa, con motorista, con vehículo, con combustible y con colaboradores del asesor de la presidencia de la Asamblea. Mira, después de lo que ha dicho el doctor Salgado, la verdad es que se quedó corto. Tienen seguro de vida, seguro de médico hospitalario millonario. Además tienen doble bono, pero verdaderamente es indignante. Imagínense ustedes que en la época verdaderamente difícil de nuestro país, allá por el 94, cuando llega por primera vez el FMLN a la Asamblea, yo quisiera mencionarles que yo, en mi calidad de presidenta de aquella época, no tuve ni un asesor particular, ni uno. Simplemente habían asesores institucionales. Habría que averiguar primero la moralidad de todos y cada uno de nuestros diputados en la Asamblea, hombres y mujeres. Moralidad notoria. ¿Qué significa eso? Imagínate que incluso salió en el periódico que habían varios diputados que no podían, que no iban a poder, tomar el cargo porque no habían pagado la cuota alimenticia de sus hijos. Pero díganme, señores, si una persona no le responde a su propia familia, a sus propios hijos, ¿qué puede ir a defender a otro particular del país? Un requisito debería de ser: antes de usted solicitarlo, presente sus finiquitos. ¿Qué respuesta obtuvo usted de su partido en esa materia, en esa petición o en esa propuesta? Silencio. Eso es verdaderamente, como te repito, en la época que yo estuve de presidenta, no teníamos asesores. Yo tuve un asistente, eso era todo. Hay una frase que a mí me gustaría leérselas. Es una frase nada más. Fíjate que dice el Papa Francisco, ya que hemos hablado de Monseñor Romero y que nos va a traer la unidad del país, que a mí eso me fascina, que haya unidad, que haya comprensión, que haya respeto. Y el Papa Francisco dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. En términos de lo general tiene una enorme relevancia porque estamos hablando de el uso de los recursos públicos. Y eso es sagrado, porque son los recursos que vienen de los impuestos de los ciudadanos. Y no se vale dilapidarlos, derrocharlos. Entonces, en términos generales es clave, es parte de la necesidad de ventilar públicamente y hacer un control ciudadano de la gestión de los funcionarios públicos, y eso es importante. Y como la democracia salvadoreña es un juego de premios y castigos, castigaría a aquellos diputados que hacen este tipo de comportamientos. Ahora estoy seguro, salvo los reparos que pudiese hacer la Corte de Cuentas en el caso que existan asesores que además tengan salarios en otras instancias públicas, salvo de eso, sería verdaderamente milagroso, mágico, que como resultado de ventilar públicamente el escandaloso uso de los recursos públicos para financiar asesores que no llegan, que no son idóneos, cambie. Debería haber un perfil. Discúlpenme, a la Asamblea Legislativa no se va a aprender. A la Asamblea Legislativa se va a opinar y a generar criterios. Es decir, al igual que en otras instituciones del Estado, escucho la misma justificación. No, es que es novato. Está nuevo, va a aprender en el camino. Aquí no se trata de que echen a los asesores. No. El asesor, que es una persona con capacidad, especialista en su materia, que es útil para hacer un soporte para el diputado,
ese es el asesor que tiene que quedarse. Pero ¿cuál es el indicador, Quirio, que tú me puedes dar para asegurar que hay eficiencia en el desempeño del asesor? Pero a eso voy. Tiene idoneidad, llega a trabajar, eso no lo debe produce, manejar, proyectos. Roberto. No lo debe manejar cada partido político. No lo debe manejar menos cada vicepresidente o cada secretario. Bueno, la verdad que los diputados se consideran una clase privilegiada y supra toda la sociedad. Ese es el problema. Lastimosamente han venido abusando en la historia y en el tiempo los diputados, y lo hemos visto en los últimos tiempos, lamentablemente, en una forma descarada, corrupta y de cara a la población. Porque miren, yo soy una persona de campo, yo ando por todas partes, mercados, supermercados, farmacias, donde sea. La gente se me acerca y me lo hablan y me lo dicen. Mire, ¿y qué está pasando en la Asamblea Legislativa? Mire, me dice no uno, creo que son decenas de personas. Usted debería volver a la Asamblea. Ay, no, mire, la Asamblea como está ahorita, perdóneme, a mí no me agrada. Y lo digo de verdad, y todo el mundo lo sabe. Es algo verdaderamente que yo les digo, miren, yo comparto también lo que dijo Julio. Son los partidos políticos los que tendrían que estar viendo qué es la necesidad de la fracción, pero no de cada diputado individualmente. Sí. Realmente es viable pensar de que se pueden dar cambios ejemplarizantes en estas circunstancias. En el sentido cuál, Julio, que diga, por ejemplo, el diputado que tiene 10 asesores, que va a tener 2 o 3, o que se pase en el reglamento interno de la Asamblea a legislar. 1. Cuando Roberto se refiere a 10 de un diputado, probablemente se está trayendo a la memoria el caso del doctor Rodolfo Parker. Miren, el caso de la Democracia Cristiana es cierto, tiene 10, pero con salarios de cada, no asesores, colaborador, de $400, $300. Mira, pero entonces oíme, con los 10 que tiene Parker, que no llega ni a $5,000, solo uno de un partido grande de arena tiene $4,000, claro, por favor. Entonces, mira, esos no son con un asesor de arena se paga toda la planilla de Parker. Entonces, es asesor de fotocopiadora, es asesor de estética. Pero el punto no es a discutir eso. No, es que mira, hay una diferencia. Una cosa es el asesor y otra cosa es que tenga un asistente. Eso es diferente. Esa es la figura. Y esa es la figura que debería tener el diputado. Porque es cierto, hay que tiene que llevar a alguien y que le va a traer una investigación a tal parte y que se le llave. Pero ¿sabes cuál es la otra diferencia? No es la cantidad de dinero. Lo que deberíamos de hacer en el análisis es el concepto y el perfil de la persona. ¿En qué medida mi comportamiento político actual a 3 años de elecciones me va a afectar mi posible reelección? Si las cuentas que yo hago es que falta demasiado tiempo para la próxima elección y entonces a las personas se les va a olvidar, no pasa nada. Y el lunes la madera de los periódicos va a traer el número de homicidios que se dieron el sábado y el domingo, porque hoy los suman, y los accidentes de tránsito más espectaculares, y pasemos a otra cosa. Yo creo que la Asamblea ha sido como la piñata política, donde ahí se han ido a dar con todo. Y el niño que es llorón y la sirvienta que lo pellizca, entonces logra cumplirse el cometido. Yo creo que no podemos estigmatizar a todos los diputados. Por eso mi diferencia es que no tenemos que enfocar hacia el diputado, es hacia los partidos políticos. Yo sigo insistiendo. No, es que llevar a Juan Pérez es una necesidad. Sí, pero es un mal necesario. Pero ese es el resultado de la percepción que se está teniendo. Así dice, es un mal necesario. Yo lo he oído. Pero es que lo que hay que institucionalizar es el servicio civil, que independientemente quién sea el que esté en el gobierno, hay un grupo de funcionarios que responden al Estado, no al gobierno. Yo le daría un llamado a Jorge de que en este momento todo aquel dinero que no se haya empleado, porque yo vi que algunos diputados de la directiva de Arena, de la Asamblea, no han utilizado y dicen que no van a utilizar todos los fondos. Debería de venir una lidia del partido de decir que nadie puede ya ocupar ningún dinero, pues, o sea, salvo lo necesario, porque ni modo ya se dio, pero que el resto del dinero no quede en la Asamblea, sino que vaya directamente
por ejemplo, al Hospital Bloom. Si el partido político quiere dotar de instrumentos a los diputados para que tengan un mejor desempeño, pues hombre, que lo pague el partido político de la cuenta política. Lo que no se vale es que con fondos del Estado se esté promoviendo asesores que ayuden al desempeño de una función que no es la natural para eso. Deberíamos de pensar de cómo incrementarle, y esto lo hago de verdad, el salario a los policías, hombre, a los soldados. Ese es un tema, a los fiscales. A los pobres soldados. ¿Tienen seguro de vida los soldados? A los fiscales. ¿Tienen seguro de vida los soldados? Los policías. Casi en caites andan ahorita, ni siquiera para votos. Ahí deberíamos de estar, digamos, ocupando toda esa energía, ¿verdad? Vital que tenemos para poder corregir los problemas de pobreza, como en algún momento está mencionando. Bueno, y en algunas o de desigualdad. O de desigualdad. ¿Por qué no discutimos aumentar el monto del PIB invertido en educación? Lo que recomiendan los organismos internacionales es 6-7% del PIB invertido en educación. Mientras en El Salvador el promedio nacional de escolaridad sea 6 años, no vamos a ningún lado. ¿Qué medidas concretas deben de tomarse? ¿Quién debe de corregir esto? Esa es una de las, creo, ya cursos en conclusión que debemos de Bueno, tener lo que dijimos, la iniciativa la debía tomar el presidente de la República, convocar a los otros presidentes de los otros órganos del Estado e invitar también a las dirigencias de los partidos políticos y hacer una reingeniería, pero con el corazón. Tengo un amigo que es policía y en su tiempo libre sale a vender frutas en un carretón. Esa es la realidad. Increíble. Y eso es lo que hay que cambiar. Pero vaya, tú dijiste de que el planteamiento de Kirio en el sentido de que el presupuesto es cierto. Sí, lo tiene. Sí, es cierto, lo tiene. Es como que le digas a la Corte Suprema de Justicia. No, está bien para y no le estás dando el 6%. Pero no estamos hablando... No, el 6%. No, sí, el 6%. El 6% del presupuesto. Es que nadie discute la competencia para que le aprueben. Estamos hablando del gasto de ese presupuesto. Esa es otra cosa. Es tan arbitraria la Asamblea porque la ley se lo permite. La Constitución dice que la Asamblea sencillamente lo que va a hacer es presentar el presupuesto y nadie se lo puede subir ni bajar. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.